Saludos, Magíster Sandra Campuzano, docente de la materia Apreciación del Arte y la Cultura. Somos del tercer nivel del aula C2. El grupo 3 haremos presentación práctica sobre el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en Ecuador. Antes de continuar, haré una cita que dice que el patrimonio cultural no se improvisa ni se crea por decreto, se forja a lo largo del tiempo y hay que mantenerlo como un tesoro invalorable. UNESCO. Con introducción, desarrollo, conclusiones y anexos. Yo haré una pequeña introducción al tema. Tenemos que explicar qué es el patrimonio cultural inmaterial. Según una convención para la salvaguarda del patrimonio inmaterial que tuvieron la UNESCO en París en el 2003, dice que es el conjunto de formas de la cultura tradicional y popular o folclórica, es decir, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición. ¿Cómo se transmiten estas tradiciones? De manera oral o mediante gestos que se modifican con el transcurso del tiempo. Dentro de estas tradiciones o de estos patrimonios, podríamos decirles cuáles incluyen, están costumbres, tradiciones orales, lengua, música, bailes, rituales, fiestas, medicina tradicional, artes culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con los aspectos materiales de la cultura. El reconocimiento de la UNESCO en Ecuador. Aquí, ¿qué podemos decir? La UNESCO reconoce y protege este patrimonio porque juega un papel esencial en la cohesión social, promoviendo el respeto por la diversidad cultural, enriqueciendo a las comunidades a través de la continuidad de las costumbres. Al proteger el patrimonio cultural inmaterial, se asegura que se transmitan los conocimientos con el pasar de los tiempos, que vaya de generación en generación transmitiéndose esos conocimientos y refuerzan pues ese sentido de pertenencia que tiene que tener el Ecuador. En lo que respecta a la preservación y el futuro, en Ecuador el patrimonio cultural inmaterial es particularmente valioso, pues el país cuenta con una amplia diversidad étnica y cultural. Entre estas pues que han sido reconocidos por la UNESCO tenemos la paja toquilla, el sombrero de paja toquilla, tenemos el pasillo, tenemos unas expresiones orales en lenguas. Entonces es una parte importante o es particularmente valioso aquí en el país. Estas tradiciones han sido reconocidas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, destacando su relevancia no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. Gracias. Buenas tardes, máster. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Pedro Leonel Goya Montoya. Voy a hablarles sobre el patrimonio cultural del Ecuador. Como subtema, el patrimonio tangible e inmaterial reconocido por la UNESCO. El patrimonio cultural del Ecuador es una expresión rica y diversa de su historia, tradiciones y saberes ancestrales, reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Este patrimonio incluye elementos tangibles. Entre los elementos tangibles podemos hablar del Centro Histórico de Quito, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1978 y representa uno de los centros históricos mejor conservados de América Latina. Como otro patrimonio tangible tenemos el Parque Nacional Galápagos, también declarado en 1978 y es reconocido por su biodiversidad única fundamental para los estudios evolutivos. Entre los patrimonios culturales inmateriales, Ecuador también cuenta con manifestaciones culturales inmateriales reconocidas por la UNESCO. Estos patrimonios están clasificados en 5 ámbitos, definidos por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Como primer punto tenemos las tradiciones y expresiones orales. Estas incluyen mitos, leyendas, cuentos y narraciones locales, transmitidas de generación en generación, como los relatos y saberes de la comunidad zápara, reconocida como patrimonio oral y cultural de la humanidad. Segundo punto tenemos las artes del espectáculo. Ecuador conserva una rica tradición de danzas y músicas autóctonas, como las expresiones artísticas de los pueblos indígenas, que simbolizan la identidad y cultural y fortalecen el sentido de pertenencia a sus comunidades.
Tercer punto, tenemos usos sociales, rituales y actos festivos. Ejemplo de esta es la fiesta de la Mama Negra en la Tacunga, una celebración que representa el sincretismo cultural de las tradiciones católicas indígenas y africanas. El conocimiento y uso relacionado con la naturaleza y el universo. Las prácticas agrícolas y los rituales de cosecha que conectan a las comunidades con su entorno natural son esenciales para la cosmovisión de los pueblos originarios del Ecuador. Como quinto punto tenemos las técnicas artesanales tradicionales. El tejido del sombrero de paja toquilla es una técnica artesanal que ha sido inscrita en la lista de patrimonios culturales inmateriales de la UNESCO, destacando la destreza y el conocimiento ancestral transmitido a través de las generaciones. Aquí vemos ejemplo de patrimonios culturales del Ecuador. En la gráfica 1 podemos ver a un grupo de mujeres tejiendo los sombreros de paja toquilla. En la siguiente gráfica tenemos las costumbres ecuatorianas. El baile del San Juanito es una tradición cultural de nuestro país. Todo esto está en la bibliografía y la fuente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del 2013. Esto es todo lo que podemos hablar, compañeros. Les quedo muy agradecido por la atención prestada. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Araceli Espinales, de tercer semestre paralelo C2. El tema de las principales manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial en el Ecuador. Como subtema tenemos analizar las políticas públicas existentes para la protección y promoción en el patrimonio cultural inmaterial. Como podemos ver, en Ecuador la protección y la promoción del patrimonio cultural inmaterial se enmarca en políticas y normativas estatales que buscan conservar la valorización de la diversidad cultural del país. A continuación se analizan las principales políticas públicas existentes en este ámbito, como el marco legal. Dice, la Constitución en el 2008 reconoce la importancia de la cultura y establece que el Estado debe proteger el patrimonio cultural, promover la interculturalidad y preservar las tradiciones. La Ley Orgánica de Cultura del 2016 regula el Sistema Nacional de Cultura e incluye medidas para la investigación, registro y protección del PSI, de pueblos y nacionalidades. La Convención de la UNESCO del 2003 fue ratificada por Ecuador en el 2008. Este acuerdo internacional orienta la protección del PSI en el país. Políticas y lineamientos. El Instituto de Patrimonio Cultural realiza inventarios y desarrolla programas de salvaguardar de PSI en colaboración con las comunidades. Participación ciudadana. En la política enfatiza el rol activo de las comunidades en la protección de su patrimonio. Ministerio de Cultura y Patrimonio lleva a cabo campañas educativas y promueve el conocimiento de las tradiciones entre las nuevas generaciones. Principios para la salvaguardia del PSI. Como podemos ver, tenemos la participación comunitaria, que es la colaboración activa de las comunidades. Interculturalidad y diálogo fomenta el respeto y la equidad cultural. Sustentabilidad y continuidad busca la preservación a largo plazo. Intersectorialidad, colaboración entre instituciones y niveles del gobierno. El manejo ético respeta a los conocimientos tradicionales. En avances y desafíos, dice, en Ecuador hemos tenido un avance muy importante, dice, que ha sido la transferencia de competencias sobre patrimonio cultural. Entre los gobiernos autónomos municipales, desde el 2005, busca una gestión más cerca a las comunidades. Como podemos ver en avances que han tenido aquí en el Ecuador, son registros y inventarios nacionales del PSI, planes de salvaguardia, incorporación de manifestaciones a las listas representativas del PSI del Ecuador. Desafíos. Podemos tener muchos desafíos para poder mejorar nuestro Ecuador. Mejorar las capacidades técnicas locales, garantizar presupuestos adecuados, fortalecer la participación comunitaria, coordinar políticas a través de todos los niveles del gobierno. En conclusión, dice, Ecuador ha construido un marco de políticas
pública sólido para la salvaguardia del PSI, con un enfoque participativo y descentralizado. El desafío está en su implementación efectiva y sostenida a largo plazo. Muchas gracias. La globalización está transformando el mundo. Hoy no solo nos conectan los mercados, sino también las ideas, las costumbres y las culturas. Las tradiciones locales en muchos casos están enfrentando desafíos nunca antes vistos. En países como Ecuador, esta transformación es evidente y su impacto sobre las costumbres y tradiciones culturales es profundo. La influencia global ha llevado a una homogenización cultural. Elementos como la gastronomía, la música y este lenguaje están siendo reemplazados o modificados por costumbres extranjeras. Pero el turismo cultural puede jugar un papel vital en la revalorización y preservación de estas tradiciones. En el Ecuador, el turismo cultural se ha convertido en una herramienta para compartir y difundir su rica herencia cultural. En 2019, antes de la pandemia, el país recibió alrededor de 2.1 millones de turistas internacionales. Sin embargo, el impacto de la pandemia redujo este número significativamente en 2020, cuando su cifra descendió a 500.000 turistas. A partir de ello, la recuperación ha sido notoria. En 2022, Ecuador experimentó una recuperación con un ingreso por turismo que ascendieron a 1.180 millones de dólares, un aumento casi del 74% respecto a 2021. Este crecimiento refleja retornos de turistas internacionales y la reactivación de destinos claves como Quito, Cuenca y las Islas Galápagos. El turismo cultural también ha sido esencial para la economía del país, especialmente en ciudades patrimoniales y en áreas de biodiversidad. En 2019, el sector turístico contribuyó con el 2.1% del PIB, y aunque en 2020 la cifra cayó drásticamente, en el 2023 el turismo alcanzó nuevamente el 4.1% del PIB. Pero no solo el turismo está en juego, la industria artesanal también es fundamental. Los artesanos ecuatorianos, con su vasta creatividad, aportan significativamente al PIB, generan empleo, preservando habilidades ancestrales que están vinculadas a la identidad cultural del país. La industria artesanal ha sido un motor clave para la recuperación económica y su rol en el turismo cultural es esencial. Sin embargo, la globalización también ha puesto en riesgo la vulnerabilidad de diversas culturas y comunidades. El Atlas de la Desigualdad Socioeconómica muestra cómo los cambios urbanos y la globalización impactan en la preservación de patrimonio cultural, especialmente en comunidades indígenas y afroecuatorianas. Los desafíos son evidentes, pero hay esfuerzos por la preservación de estos legados a través de la educación, la promoción del patrimonio. La interacción entre lo global y lo local puede ser una oportunidad. Las comunidades, al enfrentarse a estos desafíos, también encuentran la forma de adaptarse y proteger lo que es suyo. Las festividades como el Inti Raymi o la Semana Santa no solo celebran la historia, sino que también la refuerzan y le dan sentido a la comunidad y pertenencia. El turismo puede ser un catalizador para este cambio. Cuando se promueve un turismo responsable y respetuoso, no solo se preservan las tradiciones, sino que también se enriquece la identidad cultural de las comunidades, ofreciendo una experiencia auténtica tanto para locales como para turistas. En conclusión, la globalización y el turismo son fuerzas que pueden transformar nuestras sociedades, pero también pueden ser aliados en la preservación de lo que las hace únicas a nuestras culturas. Estimada ingeniera, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Cristian Carrera, perteneciente al grupo 3 de la materia Apreciación del Arte. Voy a exponer las estrategias para fortalecer la participación comunitaria en la conservación del patrimonio cultural inmaterial. Muy bien, entonces mi primera estrategia es la educación y sensibilización comunitaria sobre el patrimonio cultural. Pues la educación es una estrategia efectiva que asegura la conservación del patrimonio cultural inmaterial al integrar conocimientos sobre tradiciones locales, festividades, artes, programas escolares que permitan generar a jóvenes valorar y entender la importancia de la herencia cultural. Estos programas de educación patrimonial deben incluir talleres, cursos, actividades prácticas donde los miembros más experimentados de estas comunidades enseñen directamente a los jóvenes danza, historia oral, técnicas artesanales. Estos espacios de aprendizaje permitirán a los jóvenes experimentar y participar activamente en la recreación de actividades y prácticas culturales. Mi segunda estrategia es la documentación y digitalización del patrimonio a través de las teorías de la información y comunicación, pues el apoyo de la tecnología para preservar el patrimonio cultural es otra estrategia a realizar. La digitalización de la documentación permitirá almacenar conocimientos, registros visuales y sonoros, también documentación sobre prácticas culturales, evitando que de esta manera desaparezcan
por una mala organización de la documentación. Apoyándose en las plataformas en línea como bibliotecas digitales, aplicaciones móviles, ayudará a reunir el material sobre música, danza, festividades, técnicas artesanales de cada región, pues las TIC facilitan la creación de archivos que se mantienen vivos, de testimonios de ancianos o portadores de conocimiento específico que aseguran que los saberes no se pierdan en el tiempo y se mantengan accesibles a futuras generaciones. La tercera estrategia es la creación de redes y alianzas de colaboración comunitaria. Muy bien. Establecer redes de colaboración entre comunidades institucionales locales y organismos internacionales como la UNESCO generará un frente unido en la conservación del patrimonio, lo que facilitará de manera adecuada los conocimientos y recursos para generar espacios de eventos intercomunitarios que diferenciarán a los pueblos y comunidades y permitirán compartir sus prácticas para aprender unos de otros, pues al incorporar redes de colaboración permitirá que estas comunidades pequeñas o menos conocidas obtengan reconocimiento y apoyo, desarrollando colaboración por organizaciones no gubernamentales que aportará sus recursos y para capacitaciones en comunidades que desarrollen sus propios proyectos para mantener su cultura. Cuarta estrategia, apoyo financiero y sustentabilidad económica. Pues el apoyo económico a las comunidades que practican tradiciones para conservar el patrimonio cultural inmaterial, de esta manera se evita que a la falta de financiamiento estas comunidades pierdan sus prácticas culturales por la falta de apoyo. Pues este reconocimiento económico permitirá que puedan subsistir. Pues para asegurar esta economía sostenible para las comunidades es importante establecer incentivos a estas actividades a las que se dedican las comunidades para mantener su patrimonio cultural, como por ejemplo el turismo responsable para proporcionar ingresos adicionales por el apoyo que se va dando a la conservación del patrimonio. Finalmente, la última estrategia, el desarrollo de proyectos de investigación y documentación comunitaria, permitirá promover investigaciones participativas como estrategias que involucre a las mismas comunidades a documentar su propio patrimonio, logrando que estos miembros que conforman las comunidades recojan la documentación, la analicen acerca de su cultura, de su desenvolvimiento, su conocimiento, para generar un sentido de propiedad sobre el proceso de conservación, pues permitiendo transmitir conocimiento hacia las comunidades y aprender una de otra. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Me despido.